Okay, sure. Do you faithfully swear to interpret from English to Spanish and Spanish to English the following proceedings to the best of your ability, so help you God? I do. Would you raise your right hand? Levante su mano derecha, por favor. ¿Usted jura que el testimonio que va a dar en esta causa es la verdad y nada más que la verdad, con el favor de Dios? Yes. Yes, I do. Senor Alva, Dr. Alva, my name is Neil Lewis. Mi nombre es Neil Lewis. And I represent Mr. Zygmunt Markovits, who's seated to my right. Y yo represento al señor Zygmunt Markovits, que se encuentra sentado a mi derecha. In a court proceeding. En un procedimiento de la corte. In the Circuit Court of Dade County, Florida. En la corte de circuito del condado de Dade, en la Florida. And Mr. Burnett, who's seated here, and I. El señor Burnett, que se encuentra sentado acá, y yo. Are going to ask you some questions under oath. Vamos a hacerle algunas preguntas bajo juramento. And if you have any questions, y si tiene alguna pregunta, or if I ask a question which I don't make understandable, y si alguna pregunta que no se entiende, please feel free to ask me to repeat the por question. favor, siéntese con libertad de pedirme que vuelva a repetir la pregunta. And I'll try to ask it in a more appropriate way. Y la voy a tratar de preguntársela en una forma más apropiada. And would you state your full name, please? ¿Podría dar su nombre completo, por favor? Javier Alva Orlandini. Javier Alva Orlandini. And Dr. Alva, where do you live? ¿Dónde vive usted, Dr. Alva? En Lima. En Lima. And what is your occupation? ¿Y cuál es su ocupación? Mi profesión, abogado. My profession is attorney. Actualmente soy miembro del Congreso. Currently, de Perú. I am a member of the Congress of Peru. Inviting your attention back to before you were actually a member of the Congress. Quiero llamar su atención a la época donde antes que usted fuera miembro del Congreso. Did you serve in any other capacity other than a congressman? ¿Usted tuvo otro tipo de trabajo aparte de este congresista? En los últimos 40 años, In the last 40 years, mi actividad se ha repartido, se distribuye entre ser abogado my activity has been distributed y between político. being attorney and politician. Entre 1963 y Between 1963 1968 and 1968, fui diputado por Lima, Perú. I was a congressman for Lima, Peru. Además, entre 1965 Besides, between y 1965 1976, and 1966, ministro de gobierno. minister of the government. Entre 1980 Between 1980 y 1985 and 85, he sido senador I was senator y vicepresidente and de vice Perú. president of Peru. Entre 1990 y Between 1992, 1990 and 92, senador, senator. y entre 1995 Between y 1995 el día de hoy, to date, miembro del Congreso. member of the Congress. Thank you. Gracias. In connection with your political positions, En conexión con su posición política, did you come to know a gentleman named Louis Perkovich? ¿usted conoció a un caballero llamado Perkovich? Sí, Sí, yes. Luis Perkovich Roca. Luis Perkovich Roca. Do you know what Senor Perkovich does? ¿Usted sabe qué es lo que hace el señor Perkovich? La profesión de Perkovich es químico farmacéutico. His profession is a pharmaceutical chemist. Ha sido diputado He has been a congressman entre 1963 between y 1963 1968 and 1968, y entre 1980 and between y 1980 1985. and 85. Además, Besides,
En el segundo periodo, In the second term, durante poco más o menos during more or less 2 años, cerca de 2 años, 2 years, almost 2 years, ha sido primero ministro de Pesquería he was y posteriormente for ministro del Ministry of Interior Fishing and then Ministry of y Interior Affairs presidente del Consejo de Ministros. and President of the Council of Ministers. También fue He was also presidente de la Cámara de Diputados President of the Chamber of entre Deputies 1981 y between 1981 1982. and 1982. En ese lapso yo fui también presidente de la Cámara de In that term, I Senadores. was also President of the Chamber of Senators. Do you know Mr. Zygmunt Markovits? ¿Usted conoce al señor Zygmunt Markovits? Personalmente lo conozco más o menos 12 años, I've known him personally for pero approximately por 12 years, referencias mucho más tiempo. by reference for a longer period of time. How do you know Mr. Markovits? ¿Cómo conoce usted al señor Markovits? Lo conocía por las actividades que él cumplía I knew en el him Perú through the activities he was doing in Peru como funcionario del gobierno de los Estados Unidos as an officer de of the América. government of the United States of America. Y también Also, fui su abogado durante poco más o menos I was his attorney for more or less 2 años, 2 2 years, o 3 años. 2 or 3 years. You know him then both socially Lo conoce en un plano social and professionally. y en plano profesional. Así es. Yes. During the time that you've known Mr. Markovits, Durante la época que usted ha conocido al señor Markovits, has he ever indicated to you that he was an agent for the Central Intelligence Agency of the United States? ¿alguna vez se le indicó que él era agente para el Centro de Inteligencia de los Estados Unidos? Tenía conocimiento que I had knowledge la that presencia de Mr. Markovits en el Mr. Perú Markovits' presence in Peru está vinculada was linked a actividades to activities para prestar ayuda al gobierno to peruano provide help to the Peruvian en government la lucha antidrogas. in the fight anti-drug. I know that there are some things that are confidential Yo sé que hay ciertas cosas que son confidenciales in your governmental position. en su posición gubernamental. He was linked to Con el gobierno peruano the Peruvian government y con la embajada de los Estados Unidos de América. and the Embassy of the United States of Peru. America in Peru. Do you know ¿Sabe usted? Alan García? Perdón, ¿usted conoce a Alan García? Personalmente lo conozco. Personally, I know him. He was formerly the president of Peru, is that correct? Él anteriormente fue el presidente del Perú, ¿correcto? Sí. Yes. Primero fue First of all, diputado por he Lima was a congressman for Lima en el periodo in the term 1980-1985 and 85, y presidente del Perú and entre the president of Peru 1985 between 1985 y 1990. and 90. Precisamente yo competí con él Precisely, I en competed with him in 1985. 1985. Were strike that. Are you aware ¿Usted está al tanto of the reasons for Alan Garcia leaving Peru? de las razones por las cuales se fue Alan García del Perú? En el Senado In the Senate, hubo una acusación formulada por la Cámara de Diputados there was an accusation formulated by the Chamber of Deputies por
delito de enriquecimiento ilícito. For illegal enrichment. Y el Senado, en el cual yo And the Senate, estaba integrándolo, that I was taking part of, acordó que agreed acordó que había lugar a formación de causa. There was a reason for a cause. Y pasó el asunto And the matter was al transferred Ministerio Público to the public ministry para que formulara denuncia in order to do the ante la Corte the Suprema announcement before the Supreme Court of Justice. Is his status now that of a fugitive? ¿Su estado ahora es el de un fugitivo? Sí. Yes. Hay una serie de hechos There is a series of facts a Alan attributed to Alan Garcia vinculados a su linked gestión como presidente to his work as del president of Peru. Que ha motivado que se que se amplíe el proceso that the process penal becomes contra él. the criminal process against him becomes wider. Y esa es la razón por la cual And that's the reason ha why salido del país he left the country en un exilio un tanto irregular. in an irregular exile. If he returned to Peru now, Si él regresara al Perú ahora, would there be a prosecution against him? ¿habría una persecución contra él? El proceso judicial está abierto The justice process y is open, tiene orden de detención. and he has order and has an arrest order. Mr. Garcia, Señor García, if you know, si usted sabe, was he a member of the Opera Party? ¿él era miembro del Partido Aprista? Sí. Yes. As a member of that party, Como miembro de ese partido, was there any allegations ¿hubo algún alegato that you're aware of de lo que usted sepa of drug trafficking del tráfico de drogas or profiting o beneficio from drug trafficking del tráfico de by drogas that party or Mr. por ese Garcia? partido o por el señor García? Yo no puedo dar fe respecto de los I cannot confirm delitos que about son the materia crimes that del are proceso a matter penal of the criminal process que se sigue actualmente en la Corte Suprema. that is going on currently in the Supreme Court. Hay varios delitos, There are many crimes, pero se le atribuyen but he has been attributed una serie de hechos a series of facts que hacen suponer que puede eventualmente estar vinculado that al narcotráfico. make believe that he's probably linked to the narco traffic. Were you aware that Mr. Markovitz's home has burned down? ¿Usted estaba enterado que se había incendiado la casa del señor Markovitz? Sí. Yes. Algún diario de Lima A newspaper in sobre ese Lima hecho. informed about that matter. Do you recall when that may have been? ¿Usted recuerda cuándo podía haber sido eso? No puedo precisar, pero I can't precise, hace but poco más o menos 2 años. more or less 2 years ago. If I would tell you that it was sometime in August of 1994, would that Si yo le dijera que refresh fue your en un recollection? momento en agosto del 1994. del 94, ¿eso le refrescaría su memoria? Sí, podría haber sido. Yeah, it could have been. Un poco más o menos 2 años. Could have been more or less 2 years ago. Did Mr. Markovitz ever discuss with you the
the facts surrounding what occurred? ¿Alguna vez el señor Markovich habló con usted los hechos que estaban alrededor del hecho de que habían incendiado su casa? En uno de sus viajes, In one of his trips, me comentó que told me había quedado destruida su that casa his house como had been consecuencia del destroyed incendio. as a consequence of the fire. Did he give you any indication as to who he thought may have been behind it? Él le indicó quién creía que estaba detrás de eso. Me parece que I think that él comentó que podía ser he said that it could have been any, alguna represalia it respecto was a revenge de sus actividades regarding his activities en el Perú. in Peru. Do you know whether or not Mr. Markovich and Alan Garcia were friends? ¿Usted sabía si el señor Markovich y Alan García eran amigos? No tengo conocimiento de que hayan sido I amigos. have no knowledge that they have been friends. Podría haber sido conocidos, pero They could have been acquaintances. es una cosa muy, But you're talking muy about íntima. friendship is something very intimate. From your knowledge of Mr. Garcia, En cuanto a su conocimiento sobre el señor García, did he or does he have the ability él tiene o tenía la habilidad to either control de controlar or direct other o people, dirigir a otras personas, even now, to act on his incluso behalf? ahora para actuar a su nombre? Sí, Yes, sin ninguna duda. with no doubt. I just want to object for the record to this line of questioning without a further foundation. Does he have the ability Él tiene la to habilidad de retaliate vengarse against people who he contra la gente believes que él crea may have pueden haber caused his political problems causado sus problemas políticos or gave information concerning o his haber dado activities? información con respecto a sus actividades? Es posible, It's possible. Hay algunos hechos que There are some facts that inducen a creer make us believe that ha tenido comportamientos de ese tipo. he has had that kind of behavior. Are you able to tell us any of those incidents? ¿Usted puede contarnos algunos de esos incidentes? Hizo aprobar en el Congreso una ley para He had estatizar la banca. He made a test of a law to turn the banks, the banking system into a state bank. Y mandó a la policía para que He sent the inclusive con police, engaños so with lies, penetraran so they could go in a algunos locales de los bancos to some premises of the banks estatizaba, that went to the state. maltratando físicamente He was a mistreating los, physically directores o the gerentes directors or managers de esos bancos. of those banks. Incluso en una ocasión, Even in one occasion, un ministro de Justicia de Minister of Justice Alan García, of Alan Garcia, según sospechas que according to tenemos, suspicions that we have, dispuso que el señor Markovich disposed that Mr. Markovich detenido en este hotel was Sheraton, arrested in this hotel Sheraton, poco más o menos en 1989, more or less in 1989, para como represalia So de revenge. carácter político. with a political end. Are you personally aware that that occurred? ¿Usted sabe personalmente que eso sucedió? Me consta. Yeah. Por esa I'm sure. época
In that time, yo era abogado justamente del señor Markovich. I was Mr. Markovich's attorney. Y tuve que protestar. And I had to protest. Y fui al local policial. And I went to the police premises. Para hablar con el jefe. To talk to the chief. De la policía. Of the police. Que no se presentó. That didn't show up. De manera que me quedé varias horas. In such a way that I remained many hours keeping Mr. Markovich's company. Fue un claro abuso. It was an obvious abuse, police abuse, but cumpliendo órdenes. But they were obeying orders of the government. Were those charges subsequently dismissed and Mr. Markovich released? Después y el señor Markovich lo dejaron en libertad. Yes. Fue puesto en libertad. Yes, he was released. With respect to your government position, en cuanto a su posición en el gobierno, are you familiar with an operation ¿usted está familiarizado con una operación against drug traffickers contra los traficantes de drogas called Operation Condor? Llamada Operación Cóndor? Tengo conocimiento de la Operación Cóndor. I have knowledge of Operation Condor. Que se realizó that it took place con intervención de las Fuerzas Armadas with the intervention of the armed forces of Peru and with the support of specialized organizations of the United States of America. Do you have any knowledge of who the people were that were involved in that, or is that something that was out of your personas que estaban involucradas, o eso está fuera de su political area? De su área política. Está fuera de mi conocimiento. That's beyond my political area. Would you have any knowledge as to whether Mr. Markovich was involved in that operation? ¿Usted tendría conocimiento si el señor Markovich se encontraba involucrado en esa operación? No me consta, pero I'm not sospecho. sure, but I suspect. Have you met with Mr. Markovich in the United States at any time? ¿Usted se ha encontrado con el señor Markovich en los Estados Unidos en algún momento? En 2 o 3 ocasiones. 2 or 3 occasions. During those occasions, durante esas ocasiones, has he ever shown you una a vez le ha mostrado una identificación or tried to use any kind of influence cualquier tipo de influencia on your behalf? En su nombre? No. No. Nunca he visto ninguna. I have never seen any ID, any badge from Mr. Markovich como funcionario. As an official. Were you ever to Mr. Markovich's home? ¿Alguna vez visitó usted el hogar del señor Markovich? Sí. Yes, I did. En 2 ocasiones. In 2 occasions. Did you see the interior of his home? ¿Usted vio el interior de su hogar? Sí. Yes. Y admiré and I admired el mobiliario chino. The Chinese furniture. Muy valioso. Which very valuable. Did you also observe any jade or ivory pieces while you were there? ¿También observó usted algunos artículos de jade o de marfil cuando se encontraba ahí? Sí. Yes. Muchos. A lot. Do you recall when the last time was it that you were in the United States and stopped to see Mr. Markovich at the house? ¿Usted recuerda cuándo fue la última vez que usted se encontraba en los Estados Unidos y vio al señor Markovich en esa casa? Será pues hace unos 3 años. Like 3 years ago, probably a little bit more. I have no further questions. No tengo más preguntas. Thank you.
Senor Orlandini, I have some questions, Señor if I might, Orlandini, sir. tengo algunas preguntas para usted, si me permite. My pleasure. You've indicated that you have served as the attorney for Zygmunt Markovits. Como el abogado de Zygmunt Markovits. Sí, he trabajado poco más o menos I've worked unos 2 o 3 años. approximately like 2 or 3 years. What was that in connection with? ¿Era en relación a qué? A un problema familiar. To a family affair, vinculado linked to a los bienes the de assets la sociedad conyugal que of the marriage había formado that he had y formed, que estaba disuelto. that it was dissolved. His former wife? Su esposa anterior, Con su esposa anterior. yeah, with his former wife. And her name was Lillian Edelberg? Y su nombre era Lillian Edelberg? Sí. Yes. Did that have specific reference to a factory called Chicles Glacial? Eso tiene una referencia específica con una fábrica llamada Chicles Glacial. Sí, Yes, básicamente basically eso, ¿no? that. Tell me what that concerned with respect to the factory Chicles Glacial. Dígame cuál fue la relación en cuanto a la fábrica Chicles Glacial. La relación. The relationship, the concern. Yes. What was it about the factory that you were representing him for? En cómo estaba representando usted La fábrica de Chicles Glacial the factory of había Chicles sido Glacial had been constituida, had been formed, ¿no?, durante el matrimonio del señor Markovits, during the marriage of Mr. Markovits, y de acuerdo con la ley peruana, and according to Peruvian law, when the marriage was dissolved, debían distribuirse todos los bienes, they had distributed all the assets between ambos cónyuges. both parties. Como el señor Markovits Since Mr. Markovits todo el Perú, was absent from Peru, ¿no?, la señora Mrs. Lillian, la esposa, ¿no?, his wife, tomó a su cargo la administración de la fábrica la de distribución. Chicles, La distribución. la fábrica. Yeah, he took, took la charge of the distribución. factory and the distribution. And what? ¿Y qué Y más? naturalmente And naturally, hizo suya las utilidades del negocio. the earnings from the business were hers. And what is it that Mr. Markovits was challenging about that? Did he say that was not right? ¿Y qué estaba desafiando el señor Markovits? Él dijo de que eso no era correcto. ¿Qué estaba desafiando el señor Markovits? Él decía de que eso no era correcto. La controversia era respecto Controversy was de regarding la propiedad de la fábrica y de la distribución de the las ownership utilidades. of the factory and the distribution of the shares, of the earnings. What was the final result of it in terms of the distribution of the ¿Cuál earnings? fue el resultado final en cuanto a la distribución de las utilidades? El proceso yo no llegué a concluirlo. I couldn't finish the por mis process actividades políticas. due to my political ¿No? activities. Intervino otro abogado. Another attorney intervened. At the point that you were last involved in it, what had been done En about el that? momento cuando usted estuvo envuelto en esto por última vez, ¿qué es lo que pasaba? Estaba el trámite, el proceso. The en process, the etapa de paperwork prueba. was in a test process. Test period, sorry. What year was this, please? ¿En qué año fue eso, por favor? Poco más o menos More or less en 1987, 87 or 88. And as of that time, was his former wife Lillian receiving all of the earnings Y from en Chicles esa Glacial? época su ex esposa Lilian estaba recibiendo todas las ganancias de Chicle Glacial. Sí, Yes. sí. Do you know if that ever changed? ¿Usted sabe si eso cambió alguna vez? Me parece que no ha cambiado. I think it hasn't changed. Under the divorce, En el divorcio. was his wife to receive Su some esposa or tenía que all recibir parte of o the factory? toda la fábrica.
según mi recuerdo, according to my recollection regarding la fábrica de chicle glacial the factory chicle glacial, there wasn't specifically any agreement tenía que aplicarse la ley peruana in such a way that they had to use the Peruvian law and distribute the assets equally. So under basic Peruvian law, it should have been split between the two of them. La ley peruana debería haberse distribuido entre los dos. Sí. Yes. Now, obviously, his former wife was taking all of the earnings. Obviamente su esposa anterior estaba tomando todas las ganancias. Was she also claiming to own all of the company? También ella reclamaba que era propietaria de toda la compañía. Sí. Yes. What was her basis for saying that? ¿En qué se basaba para decir eso? En que ella había trabajado That she had worked en la fábrica de chicle glacial at the factory Chicle Glacial mientras estuvo ausente del Perú del señor Markovitz. while Mr. Markovitz was absent from Peru. Did this involve a period of time when Mr. Markovitz was in prison? ¿Eso envuelve un periodo de tiempo en el que el señor Markovitz se encontraba en la cárcel? Me parece que sí. I think so. And did she claim that while he had been in prison, he had signed a paper giving her all of the company? Ella reclamó que mientras él se había encontrado en la cárcel, él había firmado un papel otorgándole toda la compañía. No recuerdo detalles. I don't remember the details. Pero la ley tiene en este caso fuerza imperativa. Has imperative power. In the end, did she keep all of the factory? Al final, ella se quedó con toda la fábrica. Es verdad. It's true. Hasta donde yo conozco. As far as I know. What was Mr. Markovitz in prison for at that time? ¿Por qué razón se encontraba el señor Markovitz en la cárcel en ese momento? Yo no fui su abogado. I was not his attorney before. Y no conozco detalles. And I don't know the details. What did he tell you about it? What did Mr. Markovitz tell you? ¿Qué le dijo el señor Markovitz al respecto? El señor Markovitz me dijo que Mr. Markovitz told me él that asumió una responsabilidad they had assumed the responsibility más allá de beyond de lo que le correspondía what corresponds him en atención a que quería based on the que fact no, that no he wanted incluido en el proceso that he didn't want to be included in the process one of his friends that he appreciated a lot. I'm sorry, I don't understand that at all. Entiendo. What is it that he says he was charged with doing? What crime? ¿Qué crimen lo acusaron? Yo no conozco el proceso. I don't know the process. Porque si no me equivoco, if I'm not mistaken, los hechos datan de the facts are hace from poco más de unos 30 años. Took place like 30 years ago. Y yo asumí la defensa del señor Markovitz. And I took care of the defense of Mr. Markovitz on a concrete case. Hace 12 años. 12 years ago. But when he explained about why he had been in prison, pero cuando le explicó la razón por la cual había estado en la cárcel, what was the general nature of why he had been put in prison? La naturaleza general por la cual lo habían puesto en la cárcel. Ni me dio explicación. He didn't give me an explanation in details. Yo tampoco le and I didn't ask him any questions regarding this matter. Without details, I am assuming that at some point, asumo que en algún momento, some general statement was made that he was in prison for a reason. Que él se encontraba en la prisión por alguna razón. Is there anything you remember about even a general reason he was in prison? Por ejemplo, una razón general por la cual se encontraba en la cárcel? Lo que yo recuerdo What I remember is que en los escritos que presentaba su esposa, in the papers presented by his wife, she made reference in general terms había estado that he had been preso. in jail. Pero
no conozco But I las don't know razones por las cuales the reason why estuvo preso. he was in jail. Do you recall if it had anything to do with failure to pay tax or with contraband? ¿Fue porque no pagó los taxes o por contrabando? Asked and answered. Yo no podía dar I cannot give you una explicación auténtico, certificado. a certified explanation because I didn't take place of any previous proceeding. But apparently, according to un poco de recuerdo del proceso, according to my recollection of the process, it had been because there wasn't any payment de algún impuesto. of some taxes. Taxes de Maya, ¿no? To your knowledge, has Mr. Markovits been arrested on other charges? Al señor Markovits lo han arrestado por otros cargos. Que yo sepa. As far as I know, never. Well, you have mentioned a time when he was arrested right here in the Sheraton Hotel. No, esa oportunidad en que lo habían arrestado acá en el Sheraton. Yes, of course. Fue una detención breve. It was a brief arrest, an arbitrary, without judicial process. What was the charge that he was arrested on? ¿Por qué cargos lo habían arrestado? Yo no sé, no recuerdo exactamente. I don't remember exactly why. Lo llevaron con gran despliegue policial. They took him with a big police display. I don't know if there were 15 or 20 policemen. Lo sacaron de ese hotel. They removed him from that hotel and they took him to the police delegation. Y no sé si fue un día, al día siguiente. I don't know if it was the next day. El siguiente, perdón. Me parece que al día siguiente lo pusieron en libertad. I think that he was released the next day. Yes, but do you have any idea of what the charge related to? Was it a bank robbery? ¿Por qué se trataba el cargo? ¿Podría haber sido por el robo de un banco? Was it a tax problem? Un problema de impuestos. What was it? ¿Pero qué era? No fue ni problema de impuestos ni asalto a bancos. No, it wasn't a bank robbery. Fue un acto arbitrario. It was an arbitrary action. Derivado de ese juicio que tenía con la esposa. Derived from that was her sister. Pero además también tenía el asesoramiento de un congresista, a congressman del partido de Alan García, of Alan Garcia's party, que tenía influencia, that had influence. Y poco tiempo después llegó a ser el ministro. Shorter later, he became the Minister of Justice. So then you have no recollection of the charge. O sea que usted no recuerda el cargo. No recuerdo el cargo. I don't remember the charge. To your knowledge, has he ever been arrested any other times? En cuanto lo que usted sabe, ¿él alguna vez lo han arrestado en otras oportunidades? No tengo conocimiento. I have no knowledge. When you said earlier, cuando dijo anteriormente, that you knew Zygmunt Markovits as an officer of the government of the United States. Al señor Zygmunt Markovits como un funcionario del gobierno de los Estados Unidos. What was your understanding of his position with the United States government? ¿Cuál fue su entendimiento sobre su posición con el gobierno norteamericano? Me parece que su intervención era consisted in giving apoyo, support, de carácter técnico, technical support, or as a counselor la lucha contra for the war against narcotraffic. Did Mr. Markovits represent himself to be connected with the United States government? El señor Markovits se presentaba él mismo como si estuviera conectado con el gobierno norteamericano.
No me lo dijo explícitamente, pero didn't tell me that explicitly, but tenía suficientes informaciones he had enough information me llevaban a tener la convicción de to have the conviction, the affirmation that he was, and that he still is an officer of the government of North America. And that is based upon the way he presented himself and the way he acted? Y eso se basa en la forma como se presentó él mismo y cómo actuó. No. A través de diversos otros elementos de information. Right. Can you tell me what those other elements are? ¿Puede decirme cuáles son esos otros elementos? Conversaciones con diversos funcionarios. Conversations with different officials. Entre ellos el doctor among them, Dr. Perkovich. Did they indicate that they assumed or understood that he was an official of the United States government? Ellos indicaron que ellos asumían de que él era un oficial de un funcionario del gobierno norteamericano. Tengo entendido que sí. I understand that they did. To your knowledge, was Zygmunt Markovits ever an official of the government of Peru? ¿El señor Zygmunt Markovits alguna vez ha sido un funcionario del gobierno del Perú? No tengo conocimiento. I have no knowledge that he has been an official of the government. In terms of any activities by Zygmunt Markovits, en términos de cualquier actividad hechas por Zygmunt Markovits, in connection with any government, en conexión con cualquier gobierno, is the only connection that you are aware of or that you understand to exist, que usted entiende que existe, that with the United States government? Aquella con el gobierno norteamericano. Sí. Yes. Sí. Incluso me parece que en alguna ocasión me I think that in that occasion he told me, Mr. Markovits, había sido portador de alguna valija, that he had taken a suitcase, an important one, on behalf of the United States government. En nombre del gobierno norteamericano. Gracias. Yeah. From where to where? ¿De dónde a dónde? Probablemente de Estados Unidos a Perú. From United States to Peru. I'm saying probably because I'm not sure. And in telling you that, did he indicate that he was acting in an official capacity? Exacto, estaba actuando en una capacidad oficial. De sus expresiones yo deduje que sí. Pero From what he said, I deducted that he did, but he never told me precisely. You were asked about Alan Garcia and the fact that he is now out of the country. Y el hecho que se encuentra ahora fuera del país. Do you have any actual knowledge ¿Usted tiene algún conocimiento verdadero that Zygmunt Markovits was in any way connected with Alan Garcia leaving the country? Markovits estaba conectado con el hecho, en alguna forma con el hecho de que Alan García se fue del país? No tengo yo certeza sobre I'm not sure about that fact. Do you have any knowledge ¿Tiene algún conocimiento that he was involved in that? que él estaba envuelto en eso? Era probable que estuviera de alguna manera vinculado, that he was linked in some way, but why do you say that? No tengo yo ninguna constancia de but I'm not sure of that fact. Why do you say that? Is that just a guess? ¿Estás adivinando nada más? Es una conjetura. Yeah, it's a possibility. With respect to the activities that he used to do in Peru. That's assuming that Mr. Markovits was here acting somehow on behalf of the United States government and fighting drugs. Eso es asumiendo que el señor Markovits se encontraba acá luchando contra las drogas en nombre del gobierno norteamericano.
En la época de Alan García estuvo acá el señor Markovits varias During the veces. term of Alan Garcia, Mr. Markovits was here many times. No sé, no me consta si se entrevistó I o don't no know con el if he señor Alan García. interviewed with Mr. Alan Garcia or not. But when you tell me that you are assuming it could have been connected with Garcia, Que puede haber estado conectado con García. is that based upon your assumption that he has been acting in Peru on behalf of the United States government actuando en el Perú en nombre del gobierno norteamericano to fight drugs? para luchar contra las drogas? Mi convicción es que el My señor belief Markovits is that Mr. Markovits era funcionario del gobierno de los was Estados an Unidos official of the U.S. government y que tenía and that he had su actividad en relación con la lucha an antidrogas. activity related to the war against drugs. And other than what you have just told me, Y do aparte you de know lo of que usted me ha anything dicho, acaba de decir, ¿usted sabe algo that would connect in any way que Zygmunt puede Markovits with Alan Garcia? conectar en alguna forma a Zygmunt Markovits con Alan García? En una forma directa, In me a parece direct que no hay way, ninguna I don't think vinculación. there isn't any link. Podría haber It could be alguna forma indirecta de some kind of indirect way to lead those activities during the term en que fue Alan García presidente. where Alan Garcia was president. But are you just speculating about that? Pero usted está especulando al respecto. Es especulación. Sí. Yeah, it's just speculation. Now, you indicated to me that when you spoke to Zygmunt Markovits after his fire, Usted me indicó de que cuando habló con el señor Zygmunt Markovits después de su incendio, he told you that he felt it was revenge for his activities in Peru. él le dijo que pensaba que era una revancha por sus actividades en el Perú. Do you have any actual knowledge yourself ¿Usted that this tiene is algún conocimiento verdadero que usted mismo, que esto es verdadero, es cierto? No me consta a mí que haya sido I'm not sure that it was a directa y consequence, a necesaria direct consequence, a necessary consequence de las actividades que cumplía el señor Markovits en of the Perú. activities that he had in Peru. Yes, but my question to you is Pero mi this. pregunta para usted es la siguiente. Do you have any knowledge that ¿Usted this is tenía true, conocimiento que es cierto? or are you simply telling me what Mr. Markovits said to you? Está diciendo simplemente lo que el señor Markovits le dijo. No entiendo la pregunta. I don't understand the question. Yes, sir. I am Señor, asking le you estoy preguntando, if you know anything about a connection between the fire ¿usted sabe algo sobre una conexión entre el incendio and his activities in Peru, y sus actividades en el Perú? other than what Mr. Markovits himself has said? Aparte de lo que el señor Markovits le había dicho. No tengo yo I conocimiento. have no knowledge. No tengo conocimiento, es I have imposible. no knowledge. It's impossible. Miami, yo vivo Because aquí. that happened in Miami and I live in Lima. So that the only time you have heard any connection La between única oportunidad que the usted fire escuchó and alguna his conexión activities in entre el Peru incendio y sus actividades en el Perú was from Mr. Markovits de himself. parte del señor Markovits en sí. El señor Markovits me comentó Mr. Markovits que told me tenía sospecha de that he que suspected el incendio era consecuencia de the fire was sus actividades en as a Perú. consequence of his activities in Peru. Yes, sir. And pardon me for saying this again. Discúlpeme, señor, por decir esto otra vez. But I need to have you confirm that Necesito que usted confirme the only time you have heard that la said, única vez que escuchó que le dijeran eso and the only person who has said that, y la única persona que le dijo eso is Zygmunt es Markovits. Zygmunt Markovits. Am I right? Estoy correcto. Es correcto. Es correcto. Thank you. Es correcto. Gracias. Other than the business known as Chicles Glacial, Aparte del negocio conocido como Chicles Glacial, do you have any knowledge of any other business interests of Mr. Markovits here in Peru? ¿tiene conocimiento sobre otros intereses de negocio del señor Markovits acá en el Perú? De los años, de los 10 o 12 Between o the 10 o 15 años 10 or 15 últimos, years, no sé nada. between the, I don't know anything about the last 10 or 15 years.
When you last knew him 10 or 15 years ago, did he have any business interest? Hace 10 o 15 años, ¿él tenía algún tipo de interés comercial? Apart from Chicles Glacial. Aparte de Chicles Glacial. Solamente los Chicles Glacial y unos inmuebles en que funcionaba la fábrica. Only Chicle Glacial and some real estate where the factory was operating. Do you know or have you heard anything about any business interests that his present wife Sarah has in Peru? ¿Usted sabe, escuchó hablar de algunos tipos de interés, de negocios que tenga su esposa Sara, su esposa actual, aquí en el Perú? No tengo conocimiento. I have no knowledge. A book called El Mundo de Maquiavelo. ¿Usted conoce un libro llamado El Mundo de Maquiavelo? Claro. Of course. Who wrote the book? ¿Quién escribió el libro? El Mundo de Maquiavelo. The World of Maquiavelo. Me ha puesto usted You put me en un tanto difícil. In a difficult situation. No recuerdo. I don't remember. Okay. No recuerdo. Do you know if it was written by Alan García? ¿Usted sabe si fue escrito por Alan García? Ah, sí. Oh, yes. Okay. Recientemente. Okay. Yes. Pero no es, Recently. yo Recently. he leído comentarios. I heard comments about the book. Pero no he leído el texto completo. But I never read the complete text of the book. Have you seen the book? ¿Usted ha visto el libro? No he visto el libro. Okay, you've simply heard of it. Solamente escuchó hablar de él. He escuchado hablar y he visto. I heard of it, and I saw documentaries. Periodísticos. Journalistic documentaries. Was that book published here in Peru? ¿Ese libro se publicó acá en el Perú? No. Eso me parece que se publicó en Colombia. I think it was published in Colombia. Was it sold after it was published? Was it sold here in Peru? ¿Lo vendieron después que lo publicaron acá en el Perú? En el Perú se ha vendido. Yeah, it has been sold in Peru. Do you know if that book has ever, for some reason, been forbidden to be sold here? ¿Sabe si alguna vez han prohibido por alguna razón que se venda este libro acá? No hay prohibición. No, there is no prohibition. And it has been talked about openly in the newspapers and on television. Abiertamente en los periódicos, en la televisión. Sí. Yes. Sí, sí. From the time the book was published. Desde el momento que el libro estuvo publicado. Yes? Sí. Yes. Further, thank you. Nada más, no tengo más preguntas, gracias. Dr. Alva. Doctor Alba. Do you know Fernando de Oliveira? ¿Usted conoce a Fernando de la Vera? ¿A Fernando? Fernando de la Vera. No. Eso es. No. Fernando de la Vera. I think you're pronouncing it wrong now. Fernando de Oliveira. De Oliveira. ¿Usted conoce a Fernando de Oliveira? Sí. Yes. I'm sorry. Thank you. And who is he? ¿Y quién es él? He is a
Es un político. He's a politician. Actualmente es miembro del Congreso. He's currently a member of the Congress. Ha sido anteriormente en 2 ocasiones también miembro del Previously, in 2 Congreso. occasions, he has also been a member of the Congress. Were you aware of Mr. Markovitz assisting him ¿Usted estaba enterado que el señor Markovitz lo había asistido in tracing any monies para encontrar cualquier tipo de dinero involving Alain Garcia? involucrando a Alan García? ¿Cuál es la pregunta? Which is the question? Excuse me, one second. Are you familiar from ¿Usted está the book familiarizado that a we discussed partir del before, libro Machiavelli, del que acabamos de hablar, Maquiavelo? as to whether there's an allegation Si hay algún alegato that Mr. Markovitz que el señor Markovitz assisted the congressman ayudó al congresista in tracing illegal funds en tratar de encontrar los fondos ilícitos of Alain Garcia? de Alan García? Estoy informado de que I'm se hace informed referencia, that... ¿Perdón? ¿Estoy informado? que se hace referencia Yeah, I am informed that there is a reference about it. a que el señor Markovitz ayudó a That Olivera Mr. Markovitz en la helped Olivera in the investigación de Alan investigation García. of Alan García. I have no other No questions. tengo más preguntas. Thank you. Oh, sorry. This will conclude the deposition. Thank you. Sí, juro. Yes, I do. Good morning. My name is Neil Lewis. Buenos días, mi nombre es Neil Lewis. I'm the attorney for Zygmunt Markovitz Soy el abogado de Zygmunt Markovitz with respect to the proceeding that you're here for us con today. respecto al proceso por el cual se encuentra usted con nosotros acá hoy día. If at any time I ask a question Si en algún momento le hago una pregunta that you don't que understand, usted no entiende, or if I make it such that you cannot o understand si it, la hago de una forma que usted no puede entender, feel free to let me know and I'll try to rephrase it. tómese la libertad de decírmelo y yo voy a tratar de hacer la pregunta de una forma distinta. If at any time you have a question concerning anything that we're doing, please feel Si free to en let algún me know. momento usted tiene una pregunta en cuanto a lo que estamos haciendo, por favor pregunte. Would you state your name, please, for the ¿Podría record? decirnos su nombre, por favor, de registro? Víctor Andrés García Belaúnde. Víctor Andrés García Belaúnde. And where do you live? ¿Dónde vive? En Lima. En Lima. And the address, please. La dirección, por favor. Calle Orión, Calle Orión, O-R-I-O-N, 355, 355, Surco, Surco, S-U-R-C-O, Lima. Lima. Would you tell me how you were employed or any positions that you have held in the Peruvian government? ¿Nos puede decir si alguna de las posiciones que he tenido en el gobierno peruano? Go ahead. Yo he sido I've been secretario Secretary del Consejo de Ministros of the Council of Ministers de 1980 in 1980 a 1985 to 1985. y he sido diputado And I was a deputy
congressman. He sido diputado o congressman de 1985 From 1985 a 1990 to 1990 en el primer periodo during the first period, y reelegido and re-elected para el periodo 90-95 for a 1995 period. que no terminé That I didn't finish por el golpe de estado because of the coup del señor Fujimori of Mr. Fujimori, que cerró el Congreso who closed the Congress el 5 de abril on April 5th, del año 92. 1992. Since that time, what have you been doing? Desde esa época, ¿qué ha estado usted haciendo? Bueno, asuntos privados, private matters, personales. personal. Tengo I have una empresa aquí en Lima a company here in Lima, textile company. y otra de plásticos Another one, a plastic En la ciudad de company Trujillo. in the city of Trujillo, al norte de Lima. at the north of Lima. Are you familiar with the factories known as Tintesa? ¿Usted está familiarizado con la fábrica conocida como Tantesa And Ramosa? y Ramosa? No. No, I'm not. Do you know Mr. Markovitz, Zygmunt Markovitz, who's seated to my right? ¿Usted conoce al señor Markovitz que se encuentra sentado a mi derecha? Sí, sí, lo conozco. Sí, yes, I do. How long have you known him? ¿Por cuánto tiempo lo ha conocido? Desde el año 85. Since 1985. And did you know him socially or professionally? ¿Usted lo conoce de una forma social o profesional? No. No. Yo lo conocí I met him cuando llevamos a mi padre when we took my father. herido de balas He was injured with shots a raíz de un atentado terrorista because of a terrorist attack. en abril. Because of a terrorist attack in April. En abril del año 85 In April 1985. y viajamos And we traveled 30 días después del atentado, 30 days after the attack, aproximadamente el 24 de approximately mayo on May 24, del 85, 1985, en un avión in a plane de la Fuerza Aérea Peruana of the Peruvian Air Force por indicación del presidente de la for República. instructions given by the President of the Republic. Viajamos a Miami We traveled to Miami a internar a mi padre. to hospitalize my father. Before we go any further, Antes que vayamos más lejos, your father's name is? el nombre de su papá es Domingo Domingo García García Rada. Rada. And I know your father has now passed away. Yo sé que su papá ha fallecido. Sí, Yes. de 2 años. 2 years ago. Prior to that time, Antes de esa época, what position did he have with the Peruvian government, if you know? ¿qué posición tenía con el gobierno peruano, si usted sabe? Mi padre fue durante During casi toda su for vida almost all his life, my father was profesor de las principales universidades at the main de Lima, universities in Lima, Católica y San Marcos, Universidad Católica and San Marcos. y fue también And he also was juez magistrado, a magistrate judge. habiendo sido And he had been, en 2 oportunidades, in 2 occasions, presidente de la Corte Suprema president of the Supreme Court del Perú, in Peru. y en el momento de que And in the tuvo moment el atentado, that he had the attack, era presidente he was the president del Jurado Nacional de Elecciones, of the National Election Jury, lo que podría ser una which corte electoral, would mean like an electoral court. ¿no? Y era el encargado And he was in charge de convocar, manejar, to dirigir call and to manage and y to dar los direct resultados and to give the results de las elecciones of the elections, presidenciales en Perú. presidential elections in Peru. And
During that period of Y time, durante ese periodo de tiempo, who were the presidential candidates? ¿quiénes eran los candidatos para la presidencia? ¿Se refiere al 85? You mean 1985? Yes. Yes, sí. El candidato, hubieron varios candidatos en esa elección. There were several candidates for that election. Uno de ellos One of them era Alan García, was Alan Garcia. que sacó la mayor votación, He obtained the majority of the votes, y debido and due to al atentado de the mi padre, attack towards my father, se eliminó la segunda vuelta, the second round was eliminated porque el candidato segundo, con segunda votación, because the second candidate for the second vote, Alfonso Barrantes, Alfonso Barrantes, Barrantes, renunció he quit ante el atentado y las consecuencias before del the mismo, attack and the consequence of the de tal same, manera in such a way que el Jurado Nacional de Elecciones that the National Election Jury eligió elected en la primera vuelta, in the first round, interpretando un vacío de la ley, interpreting an empty part of the law, y eligió a Alan García como presidente del and Perú. he elected Alan Garcia as the president of Peru. When your father was injured, Cuando su papá fue lesionado, that was a result of a terrorist attack on him? ¿eso fue un resultado de un ataque terrorista hacia él? Sí, Yes. se comprobó que fue un ataque de Sendero It Luminoso. was confirmed that it was an attack from the Shining Path, A 100 metros 100 meters de su casa from his house y a 100 metros de la actual Embajada de Japón. and 100 meters from the current embassy of Japan. Así que es una zona So muy it's a very, movida ahora. dangerous area. You had indicated that your father was flown to Miami approximately 30 days later. Usted indicó que su papá voló, lo llevaron en el avión a Miami Sí. 30 días después On a government Air Force plane. en un avión de la Fuerza Aérea. usado como avión presidencial. Yeah, it was a plane used for president. Was there a liaison in Miami that met the plane? Había una representación en Miami que recibió Sí. el avión. Bueno, Yes. Well, el avión llegó the plane al arrived aeropuerto de Miami, at the pero Miami no airport, a la zona comercial, not to the commercial o area or sino civil area. fue conducido a una It was taken zona especial to special que area no puedo identificarla en that I este momento. can't identify right now. Donde no, en fin, Well, no había prácticamente edificios Practically there were no ni- buildings. y hubieron 2 o 3 autoridades que nos recibieron. There were 2 or 3 authorities who greeted us. Una de ellas el señor Markevich. One of them was Mr. Markovitz. Él fue el que nos He recibió is the one who greeted us y nos dio la bienvenida, and welcomed us. y él nos ayudó al And he traslado y a los assisted us trámites with y a la transportation, seguridad the paperwork and security que se le dio a mi padre en el that tiempo was que given to estuvo my en el father Jackson Memorial during Hospital, the time that he was there at the Jackson Memorial Hospital, aproximadamente 2 meses. approximately for 2 months. And was that the first time that you met Mr. Markovitz? Esa fue la primera vez que usted conoció al Esa fue la señor primera vez, Markovitz. así es. It was the first time, that's right. Did he ever tell you at that time that he was a CIA En agent? ese momento él le contó a usted que era un agente de la CIA, No, no. A DEA agent? De agente de la DEA, no. He was just assisting Solamente estaba ayudando. y yo suponía Yes, I suppose que era una autoridad del gobierno norteamericano. that he was an authority from the American government. Did he ever tell you that he was working on behalf of the American government? Alguna vez le dijo que estaba trabajando a nombre del gobierno americano. No recuerdo, I don't remember, pero but- entendí que era así. But I understood it was that way. That was what you understood. Eso fue lo que usted entendió. Sí, porque Yes, tomaba disposiciones. because he was taking these positions. Did anybody question his position or ask him what he was doing? ¿Alguna vez alguien preguntó algo sobre su posición o preguntó qué es lo que estaba haciendo? No. Si mi padre llegó My father arrived muy enfermo, He was very sick. con 5 balas en el cuerpo. with 5
bullets in the body. Y se iba a un hospital. And he was conducted to a hospital. We were not in the condition to ask many questions. Able to, or strike that, was Mr. Markovitz able to assist you in expediting your way through customs and immigration on behalf of your father? Markovitz lo pudo ayudar para pasar por la aduana y por inmigración, por ayudar a su papá. Yes, of course. He never showed any kind of a badge, though, or anything. Nunca mostró ningún tipo de identificación, nada, no. A mí no. Not to me. Okay. After that initial meeting with Mr. Markovitz después de ese encuentro inicial con el señor Markovitz in 1985, en el 85, have you come to know him and see him since that time? ¿Y lo ha visto desde esa época? Sí, ocasionalmente. Yes, occasionally. You had also indicated that you are familiar with Alan García. Usted también indicó que está familiarizado con Alan García. Sí, Alan García. Yes, Alan García. Yo lo he conocido. I met him porque estudió en mi misma universidad. Because he studied at my same university. En diferentes promociones. In different years. Y luego, como yo he sido secretario del Consejo de Ministros. Since I've been secretary of the Council of Ministers, of the Congress, Council of Ministers. Y ocasionalmente. And occasionally. He ocupado la Secretaría de la Presidencia de la República. I have occupied the position of Secretary of the Republic. He sido solicitado por Alan García. I've been requested by Alan García in one or two occasions para entrevistas con el presidente Belaúnde. For interviews with President Belaúnde. Cuando Alan García era candidato a la presidencia. When Alan García was the candidate for president. Y luego, cuando yo he sido diputado. And afterwards, when I was a congressman. Y García presidente. And García was the president. Nos hemos visto en reuniones oficiales. We saw each other in official meetings. Did Mr. García subsequently have to leave Peru? El señor García tuvo que dejar el país después. García dejó el país el año 92. Yeah, he left the country in 92. It's known by the public. Was that because there was a question as to whether or not he was involved in illegal activities? Se dudaba si él estaba envuelto en actividades ilegales. Bueno, esa es la versión del gobierno actual. That's the current version of the government. Pero Colombia le ha dado un asilo político. But Colombia has provided him political asylum. Es algo muy, en fin, hay dos versiones. There are two versions. Are you familiar with General José Roberto Graham? ¿Usted está familiarizado con el general José Roberto Graham? General Graham, pero no yeah, I know General Graham, but I don't know if it's José Roberto. I would like to know his mother's last name. I'm not sure. Estoy seguro. En Perú, el apellido materno. In Peru, the mother's last name is very important. To your knowledge, he was never a senator in the United States, was he? A su conocimiento, él nunca ha sido un senador en los Estados Unidos. ¿Usted sabe si él ha sido senador en los Estados Unidos? No lo sé. I don't know. While you were active in Congress, cuando usted era activo en el Congreso, did you become familiar with an operation called Operation Condor? ¿Usted se familiarizó con una operación llamada Operación Cóndor? Sí, la conocí. Yes, I knew about it. Would you tell me what that was as far as you know? ¿Me puede decir en qué consistía? Bueno, lo que usted sabe. Bueno, esas operaciones siempre se llevan con cierta reserva. Those operations certainly are confidential. Y son planificadas
planificadas y ejecutadas and they're planned and executed por el Ministerio del Interior. by the Ministry of Interior Affairs. Yo no tengo conocimientos exactos. I have no exact knowledge about the matter. Pero sé que han existido y que fueron exitosas. But I know that they have existed and were successful. That was a program without getting that you would have to disclose that's confidential. Es un programa sin tratar de entrar en una parte donde usted pueda tener información que sea confidencial. An anti-drug program, was it not? Fue un programa antidrogas, ¿no? Sí, claro que sí. Yes, of course. In Peru. In Peru, totalmente. of course. You were not the one who would select agents specifically yourself, is that correct? No era el que seleccionaba a los agentes específicamente, usted mismo, correcto. No conozco mucho el tema. I don't know the subject very much. During the time that you were a congressman, durante el tiempo que usted fue congresista, and also Secretary of the Council of Ministers, y también el secretario del Consejo de Ministros, did you see Mr. Markovits in Peru? ¿Usted vio al señor Markovits en el Perú? Sí, una o dos veces. Yes, one or two times. And what was the context? What was the relationship that you saw? ¿Cuál fue la relación con él? Bueno, well, una relación cordial. It was a friendly relationship. Intercambiando ideas. We exchanged ideas. A una reunión social, a una reunión familiar social. Yeah, during a friendly or social gathering. Did you have occasion to go to his home in Miami? ¿Usted tuvo la oportunidad de ir a su casa en Miami? Sí, la conocí. Yes, I saw it. The one that burned down? La que se incendió? Sí. Yes. How did you find out that his home burned down in August of 1994? ¿Cómo se enteró que su casa se había incendiado en agosto del 94? Por él mismo. By himself. When you mean by himself, was he in Peru at the time? Cuando dice que por él mismo él se encontraba en Perú en ese momento. No recuerdo con certeza. I don't remember exactly. Pero creo I yo lo llamé en alguna ocasión en Miami. I called him in one occasion to Miami to greet him, and he told me. Me contó de este atentado, de este accidente. And he told me about this attack, this accident. Do you recall what he told you about the fire? Lo que le dijo sobre el incendio. Sí, él creía que esto era un atentado. That he believed that it was an attack. Y algunas fuerzas contrarias a él y a la labor que él había hecho. Forces against him and against the work that he had done in Peru. Y acusaba directamente a algunas personas vinculadas some people related a la administración aprista. To the administration of APRA. And for the record, would you tell us what APRA is? Para el registro nos puede decir qué cosa es el APRA. El APRA es el partido gobernante. It's the party, the government party. Que llegó al poder a Alan García. Who took to power Alan García. You had indicated that Mr. Markovits believed it was in retaliation for his work in Peru. Usted ha indicado que el señor Markovits creía de que eso fue por venganza por el trabajo que hizo en el Perú. Was that work against narco-traffickers? ¿Eso se trató de un trabajo contra los narcotraficantes? Pero ¿puede repetir la pregunta? ¿Se trató de un trabajo contra los narcotraficantes? Puede ser. Could be. Do you have any personal knowledge of what he did in Peru? ¿Usted sabe personalmente que en alguna forma qué es lo que hizo él en el Perú? Bueno, yo tengo entendido que él colaboró. Well, I understand that he assisted the Peruvian authorities. En varias ocasiones, entre ellas la operación. Several occasions, among them Operation Condor. Did the
the fact that there was retaliation, or that he believed the retaliation el hecho de que hubo una venganza, él cree que una venganza against him contra él with the burning down of his house, con el incendio de su casa. Did that seem to you to be a possible alternative as to what had occurred? ¿Le pareció que podría haber sido una alternativa posible con lo que había sucedido? Sí, es una alternativa posible. Yes, it's a possibility. Did you have any reason to doubt what he had told you? ¿Tuvo alguna razón para dudar lo que él le había dicho? No. Was it known in Peru that operatives were involved in terroristic activities? Se supo que en Perú que los operativos estaban involucrados en actividades terroristas. Los operativos Cóndor, ¿no? They are operatives from Condor. Well, en el Perú hay in Peru there is a lot of links, unfortunately, between terrorism and narcotraffic. No significa que todo el narcotráfico. It doesn't mean that all the narcotraffic is linked to terrorism and vice versa. Pero gran parte But a big part of narcotraffic has a link, a direct link with terrorism. In fact, Shining Path guerrillas, en realidad las guerrillas del Sendero Luminoso, to your knowledge, en cuanto a lo que usted sabe, on occasion would enforce en alguna época, narco-traffickers' activities in villages and against prominent people. Narcotraficantes en las ciudades o en contra de las personas prominentes. A partir del año 83, 82, 83, From 1982 or 83, el gobierno, el presidente Belaúnde, the government of President Belaúnde denunció este hecho denounced a la this comunidad fact internacional, to the international lo que él llamó community, which narcoterrorismo. he called narco-terrorism. Y eso hasta ahora no se ha desmentido. And so far, it hasn't been Más unveiled. bien, los hechos han demostrado Well, the facts have shown that it exists. There is a link exists. un financiamiento Financing y una protección. and a protection. Did activities of these people, to your knowledge, occur not only in Peru Las but elsewhere? actividades de esta gente sucedieron no solamente en el Perú, en otro sitio, en cuanto a lo que usted sabe. Bueno, el narcotráfico en el Perú tiene mucha vinculación. Well, narcotraffic in Peru has a lot of links with Colombia. En Colombia existen los mejores laboratorios. In Colombia exist the best laboratories. El Perú produce el 70% de la Peru coca del mundo. produces 70% of the world cocaine. Sin embargo, la gente cree However, people think que es en Colombia. that it is in Colombia. Colombia tiene un mejor Colombia has marketeo, a better tiene un marketing. gran marketing. It's a great Pero marketing. la materia prima es básicamente peruana. Yeah, but the raw material is Y basically existe una Peruvian. vinculación también con Bolivia. And there is also a link with Bolivia. Sin embargo, de los dos grupos terroristas, However, between both terrorist groups, el Sendero Shining Path y el Tupac Amaru, and Tupac Amaru, el que ha demostrado tener vinculaciones fuera the one that has shown to have links es el movimiento abroad Tupac Amaru. is the movement Tupac Amaru. And this you know from your own knowledge in the government. Y esto lo conoce usted por su propio conocimiento en el gobierno. Sí, he Yes. tenido conocimiento del gobierno I had knowledge in the government y durante los años que fui parlamentario. during the years that I was a congressman. Did you become familiar, This strike that, were you aware of a conference called Summit of the Americas? ¿Usted estaba al tanto de una conferencia llamada la Cumbre de las Américas? Sí, claro. Yes, of course. And during that time,
durante esa época. Did you become aware that a person was arrested named Colina? ¿Usted se enteró que una persona arrestaron con el nombre de Colina? In Miami? En Miami. Eso lo leí en un periódico. I read that in the paper. And to your knowledge, was that as a result of a note? Eso se efectuó como resultado de una nota. Sí, yo lo leí en un periódico local. I read that in a local paper. Was that the one that indicated that Ese fue el que indicó que Mr. Markovitz's home had been burned? Que indicó que la casa del señor Markovitz se había incendiado. And the same thing would happen to some other person if they didn't? Y lo mismo se le sucedería a otra persona. Eso fue información que la recogí de los periódicos. That's the information that I gathered from the paper. Was it ever subsequently confirmed by anyone to you that in fact took place? Hubo una confirmación ulterior de que eso era verdad. Yo ya no he tenido mucha información. I haven't had much information with the exception of the one that I read in the papers and what Mr. Markovitz informed me. Porque yo del año 92 estoy alejado. Because since 92 I've been away alejado de las actividades públicas. From the public activities. Conversations coming in. Yes. Going off the record. Back on the record. Sure. Can we go off the record one second? Off the record. Back on the record. When you say you were no longer involved in public activities, Cuando usted dice que ya no está encontrado involucrado en las actividades públicas, that was when you went into private business? Eso fue cuando se fue a los negocios privados. Yes. A partir del año 92. From 1992. And that's the business you're in today? Y es el tipo de negocio en lo que se encuentra en este momento. Exactly. Were you familiar with the book? ¿Usted estaba familiarizado con el libro? Called El Mundo de Maquiavelo? De Maquiavelo, yes. And did you read the portions in there about ¿Usted leyó las porciones de Mr. Markovitz? Sobre el señor Markovitz? Yes, I did. And to your knowledge, were those correct as far as the... En cuanto a... Sí, porque no tengo información contraria. I don't have any information against it. I object to the form of that, obviously. You had indicated that you were at Mr. Markovitz's home, the one that had burned down. Usted indicó que usted se encontró en la casa del señor Markovitz, en la casa que se había incendiado. Sí, yes. La conocí. Yes, already visited. And were you inside the home? ¿Y usted se encontró dentro de la casa? Sí, la conozco. Sí. Yes, I know it. Did you see the decorations and the... ¿Vio las decoraciones? Sí, yes, fabulous. Could you describe what you observed inside the home? ¿Descubrir lo que usted observó dentro de la casa? Bueno, un exceso de obras. An excess of Chinese art. Un museo. It was almost a museum. Without putting words in your mouth, Poner palabras en su boca. What kind of articles? I realize you're not a museum curator. ¿Qué tipo de artículos? Yo sé que usted no es un experto en museos. Yo he visitado muchas casas. I have visited many homes en Perú, in Peru, en todo el mundo. And everywhere in the world. Y no creo equivocarme al decir que esta es una casa. I don't think I'm wrong if I say that this is one of the homes that has impressed me. It has always impressed me. Tenía un lugar privilegiado. He had a privileged place. Y un despliegue tremendo de obras valiosas of valuable art.
Was there jade and ivory pieces that you observed there? Eran artículos de jade y de marfil que usted observó. Claro, Yes, of course. Yeah, ivory. Creo que únicas. They were unique pieces. Was it something that Mr. Markovitz was proud of, that he would show you? ¿Es algo de que este señor Markovitz estaba orgulloso, que me le gustaría? Yes, of course. And he had reason to. Do you recall the last time that you were at that home? ¿Usted se recuerda la última vez que estuvo en esa casa? No recuerdo la fecha. I don't remember the date. When you were there, you observed the art and pieces of artwork. Observó el arte y las piezas de arte. Sí, claro. Yes, of course. The last time I was there, yes. Sí, la casa siempre ha estado igual. The house has always been the same, in perfect condition. If I may have one moment. Do you know Congressman de Oliveira? ¿Usted conoce al diputado de la Vera? Olivera. Olivera. Olivera y Olivera. Olivera. Olivera, sí, claro. Yes, yes, of course. And who is he? ¿Y quién es él? Él es una persona He's a person. Que trabajó mucho. He has worked a lot. Y se hizo conocido. And he became known como secretario as secretary del fiscal de la nación. Of the nation's district attorney. U.S. attorney. Y este cargo fue creado. That position was created. Por la Constitución del 78. By the 1978 Constitution. Y el primer fiscal de la nación. And the first district attorney of the nation and the first organization se hizo durante el gobierno de Belaúnde. Was created during the government of Belaúnde. A partir del año 80. From 1980. El primer secretario fue Olivera. The first secretary was Olivera. Y a raíz de esa labor se hizo conocido. And after that work he became known. Y pudo ser elegido después. And he could be elected as a congressman. A partir del año 85. In 1985. Ha sido reelegido varias veces por la And he has been reelected until now. Ha hecho una carrera metódica. He has made a methodic career. Fiscalizador nato. As a real state attorney. Is he known to be very tough on drugs? Él es conocido como una persona que es muy estricta con las drogas. Sí. Yes. And in connection with that note that you read about in the paper. Y en relación con esa nota que usted leyó en el periódico. Was the reference to Congressman Oliveira the same one that we're just talking about? Había una referencia con el señor Olivera, que era la misma de la que acabamos de hablar. Objective on the question. And was the threats las amenazas generated against him in that note? Se generaron contra él en esa nota. Sí, Olivera siempre ha estado muy Olivera has always been exposed to all kinds of attacks. Object to this line of question. If I may have one more. Anything else? To your knowledge, was Congressman Oliveira bajo su conocimiento el diputado Olivera involved in an investigation of Alan Garcia? Involucrado en una investigación de Alan García? Sí, yes. Hace muchos años atrás. Many years ago. And do you know what the nature of that investigation was? ¿Y usted conoce la naturaleza de esa investigación? Parcialmente. Partially. Could you tell briefly what it was? ¿Puede decir brevemente en lo que consistía? Bueno,
Oliveira ha acusado de muchas cosas a Alan García. Oliveira has accused Alan Garcia of many things. Empezó el año 85 It started in 85 con las propiedades que García tenía. with the properties that Garcia had. Y luego con And una afterwards, casa de with a verano house, que summer home García se compró al sur de that Lima. Garcia purchased at the south of Lima. Y después lo ha acusado de And then he has otro tipo accused de him actos de of other corrupción. type of corruption activities. Es el principal acusador de García. He is the main accuser of Garcia. Has there been any reprisals, to your knowledge, against Congressman Oliveira as a result of his work? Ha habido algún tipo de como de venganzas con el diputado Olivera, como hace tanto trabajo. Yes, he does complain a lot about direct and indirect attacks. I have no further questions. No tengo más preguntas. Thank you. Gracias. Señor Belaúnde. My name is Guy Burnett. I represent y represento Federal Insurance in this case. a la compañía Federal Insurance en este caso, Permit me to ask you some questions. y le voy a hacer algunas preguntas. You have indicated to me that Usted me ha you are now in indicado private business, que usted se encuentra en los negocios privados. and I believe you said that you are the owner of a textile company. Creo que usted dijo que era el propietario de una compañía textil. Is that correct? ¿Eso es correcto? May I Yes. ask the name of your company? ¿Puedo preguntarle el nombre de su compañía? Framar. F-R-A-M-A-R. S.A. S-A. Framar, S.A. es sociedad anónima, ¿no? Yeah, that means corporation, S.A. How long have you had And another one in Trujillo. Plastic a plastic company. company? It's called Norsac. N-O-R-S-A-C. N-O-R-S-A-C. Sociedad anónima también. S.A. also corporation. Now, how long have you been the owner of Framar, the textile company? ¿Cuánto tiempo ha sido usted propietario de Framar, la compañía de textil? 30. Casi 30 años. Almost 30 years. A long time. Un montón de tiempo. Do you know the owners of other textile companies in Peru? ¿Usted conoce los propietarios de otras compañías textiles en el Perú? Sí, algunos. Yes, no some. todos. Not all of them. Es una empresa textil, pero It's de a alfombras. textile company for carpets. Yes. O sea, estamos dentro del sector textil. We are within pero the algo textile separado branch, but a del little resto bit de los separated from the rest of the textile industry. No es lo mismo una corte de tela que un It's corte de not the alfombra. same piece of material than a piece of carpet. Okay. Have you ever heard of Mr. Markovitz being connected to any textile company? ¿Alguna vez ha escuchado si el señor Markovitz ha estado conectado con alguna compañía textil? No. No. Él directamente no. No, him directly. His wife? ¿Su esposa? Sí. Yes. His What have wife. you heard? ¿Qué cosa escuchó? Que la esposa o el, That o el his wife or- primer marido de la Or señora the first husband of the lady tenía una fábrica textil. owned a textile company. And what happened with that company? ¿Y qué pasó con esa compañía? No sé. I don't know. Is it indicated that she still has an interest in it, or has it been sold? ¿Se ha indicado que ella todavía tiene un interés en esa compañía o ya se vendió? I don't know. All you know is that at one time her husband had a company. Todo lo que usted sabe es que en un momento dado su esposo tenía una compañía. Sí, muy importante. Yes, very important. And that was from the time of his death some 20 years ago? Eso fue desde el momento de su muerte. 20 years ago? Some 20 years ago, am Como I right? aproximadamente 20 años, hace 20 años, si no me equivoco. Sí, sí. Yes. Bueno, después he sabido que la empresa funcionaba, pero Well, no sé later nada on de I ella learned en los that últimos 5 factory o was años. functioning, but I haven't heard anything for the last 5 or 8 years. Have you heard anything that would connect his wife, Sarah Markovitz, with any existing ¿Ha company here in Peru? escuchado algo que pueda conectar a su esposa, Sara Markovitz, con alguna compañía existente aquí en el Perú? En este momento no. In this moment, no. Have
you heard of any company here in Peru ¿Usted escuchó hablar de connected with alguna Zygmunt compañía acá en el Perú que esté conectada con Zygmunt Markovits? ¿Alguna compañía esté conectada? Any company, a current company connected? Any company. Cualquier compañía. Sí, sí. Yes. Una compañía de chicles, tengo entendido. Understood is a chewing gum company. What do you know of that company? ¿Qué sabe usted de esa compañía? En este momento nada, pero This es una moment, compañía nothing. importante That is an important que company produce un chicle that manufactures marca chewing gum, internacional. an international brand. y que es una de las primeras o It's más one of the importantes en Perú, first ones or main ones that you will find in pero Peru. no sé en este momento qué situación se encuentra. But in this moment, I don't know what situation it is. Do you know if he even has any interest in that company today? ¿Usted sabe si tiene algún tipo de interés en esa compañía en este momento? No lo sé, sé que lo tuvo I don't know. mucho tiempo, I know that he had it for a long time, pero no lo sé en este momento. but I don't know if he has it right now. Have you heard in the last 10 years of Zygmunt Markovits having an interest in that chicle company? ¿Usted ha escuchado si el señor Zygmunt Markovits ha tenido algún tipo de interés en esa compañía en los últimos 10 años? Sí, yo creo que sí. Yes, I think so. Do you know what that interest has been? ¿Usted sabe qué tipo de interés ha sido? Creo que era accionista. I think that he was a shareholder. Do you know of any other shareholders? ¿Usted conoce otros accionistas? No. No. I believe you indicated before that you have never heard of a company called Romosa. Yo creo que anteriormente usted ha indicado que nunca ha escuchado hablar de una compañía llamada Romosa. No. Or Tintesa, ¿O Tintesa? No. or Motcat. ¿O Modcats? Motcat. No. ¿Lotcats? No me suena. No. That's in South America. Now, you indicated to me Usted me indicó that when you went to Miami with your father, cuando usted fue a Miami con su papá, you understood that Mr. Markovits had some connection with the United States government. usted entendía de que el señor Markovits tenía algún tipo de conexión con el gobierno norteamericano. Yes. Was this something that was conveyed to you by Mr. Markovits? Es algo que se le informó el señor Markovits. Sí, Yes, y también estaba presente el señor Perkovich, And Mr. Perkovich was also present. que era en ese momento In that time, he was primer ministro en el Perú the first minister y in ministro Peru de Interior, and Minister of Interior Affairs. Que estaba pasando por Miami And he was going through Miami, y que fue a recibir a mi padre. and he went to greet my father. What did Mr. Markovits tell you his connection was with the United States government? ¿Qué tipo de conexión le dijo el señor Markovits que tenía con el gobierno Yo norteamericano? entendí Understood que era that- representante del aparato de Estado. That he was a representative of the Department of State. And did Mr. Markovits act like he was a representative of the Department of State when he was with you? Y el señor Markovits actuó como si fuera representante del Departamento de Estado cuando estaba con usted. Sí, Yes. así lo sentí. Well, that's how I felt it. When you said that Mr. Markovits assisted with customs when your father was coming through Miami, Cuando usted dijo que what el did he do? señor Markovits lo ayudó con la aduana cuando su papá vino a Miami, ¿qué es lo que hizo él? Y yo no recuerdo detalles. I don't remember the porque estaba details mi padre moribundo. because my father was dying. Yes, sir. Pero evidentemente But fue todo obviously, mucho más rápido. everything was much Y no hubo que faster. hacer ninguna cola. I didn't have to stay in line. Do you know exactly what Mr. Markovits did do? ¿Usted sabe exactamente lo que hizo el señor? Es lo que hacía el señor Markovits. No. Do you know if he did Pero salimos anything? muy rápido. But we left very quick. Do you know if that was due to Mr. Markovits or something the United States government did? ¿Usted sabe si eso fue debido al señor Markovits o a lo que el gobierno norteamericano hizo? lo sé. I don't know. Yo se lo agradecí al señor Markovich. And I thank Mr. Markovits for that. You had mentioned your knowledge of a program called Operation Condor. Usted mencionó que tiene conocimiento sobre un programa llamado Operación Cóndor. Sí. Yes. Have you
you ever heard or do you have any knowledge of Mr. Markovitz being a part of that operation? ¿Usted alguna vez ha escuchado o tiene conocimiento que el señor Markovitz era parte de esa operación? Sí, he escuchado. Yes, I heard that. What have you heard? ¿Qué escuchó? Que él apoyaba. That he was supporting. Que él participaba y apoyaba de alguna manera. That he used to participate and support in a way, the program. I do not know the details about his participation. Do you know if he did anything other than offer his support? ¿Usted no sabe si hizo otra cosa además de ofrecer su apoyo? Yo creo que participaba. I think that he used to participate en algún tipo de operativo. In some kind of operation. Pero no conozco detalles. But I don't know the details. Are you in a position to verify from your actual knowledge that he, in fact, did anything? ¿Usted está en posición de verificar en cuanto a su propio conocimiento si él hizo algo? No, porque no he estado de cerca. No, because I wasn't close. No, mi función pública era muy diferente. My public function was very different. So you do not have any actual knowledge yourself? O sea que usted no tiene ningún conocimiento real usted mismo. Yo tengo los conocimientos las informaciones que podía recibir. I have the knowledge of the information that I could receive. Informaciones generales. That is general information. Pero sé y tengo entendido que But I know and I understand that his participation was important. But do you know what he did? Pero usted sabe qué es lo que hizo? No. No. Now, was his participation in that program public knowledge? Su participación en este programa era un conocimiento público. Yo como secretario de los Comunicados tenía as a secretary of the Minister's Council, I had in my information parcial de los acontecimientos diarios of the daily events que se suscitaban en cada ministerio. That happened in each ministry. Aparte de la información que salía a la prensa. Besides the information that the press provided. Había en el Perú en esa época 18 ministerios. In that time there were 18 ministries in Peru. Yo era secretario del Consejo de Ministros. And I was secretary of the Council of Ministers. Y veía todos los asuntos. And I used to see all the affairs en el Consejo de Ministros. Treated in the Ministers Council of all the ministers. Por eso es que no puedo conservar detalles. That's why I cannot have details. Okay, my question though was this. Mi pregunta era esta. Was it public knowledge that Zygmunt Markovitz was a part of Operation Condor? ¿Era de conocimiento público que Zygmunt Markovitz estaba en la Operación Condor? No, as far as I know, no. Was it something that was known on the street, that was in the newspapers, that was on the television? En la calle, que estaba en los periódicos, en la televisión. Su nombre nunca apareció como colaborador de... His name never appeared like an assistant. Nunca apareció como colaborador de la Operación Condor. As an assistant of Operation Condor. But obviously, hay gente que lo sabía. There are people that knew about it. Within the government? En el gobierno. Básicamente en el gobierno. Yeah, within the government, basically. Y alguna infiltración, quizás. And some infiltration, maybe. But do you have knowledge of any public awareness of his involvement or anything that would have been newspaper articles, television stories? ¿Usted tiene algún conocimiento de, o sea, sabe si el público sabía respecto, si estaba en la televisión, en los periódicos? No, the public didn't know. Conocía the public only knew about Operation Condor. Después que esta se realizaba, after it was done, cuando se recogía la droga, when the drug was picked up, se quemaba públicamente, and burned publicly, en presencia del ministro, in the presence of the minister, de un notario público, of a notary public, de un fiscal, of a state attorney, y de algunas autoridades invitadas, some authorities who were invited, inclusive de la embajada americana, including from the American embassy. Now, Mr. Markovitz told you after the fire at his house. Después del incendio, el señor Markovitz le dijo, el incendio de su casa, el señor Markovitz le dijo that he felt it was an attack. Que él pensó que era un ataque. Sí. Because of the work he had done in Peru. Debido al trabajo que él había efectuado en el Perú. Sí. Yes. Do you have any personal knowledge? ¿Usted tiene algún conocimiento personal that this was true? Que esto era cierto. No. No. Pero no tengo por qué dudar de su versión. But I can doubt about his version. Do
you have any knowledge, ¿usted tiene algún conocimiento, any actual knowledge, algún conocimiento real, verdadero, that his fire has been connected to opera? que su incendio había estado conectado con operación? No tengo ningún conocimiento real. I have no actual knowledge. Other than Mr. Markovitz telling you this, Aparte de lo que le dijo el señor Markovitz al respecto, has anyone else, to your knowledge, expressed a belief alguien más a su conocimiento le han expresado la creencia that this was somehow connected que to opera? estuvo conectado en alguna forma con ópera? Bueno, varias personas Well, several people that know Mr. Markovitz me han expresado, have expressed lamentado este atentado and were contra sorry la propiedad. about this attack against his property. But I'm asking you if anybody has indicated they have knowledge Pero le estoy preguntando si alguien le ha indicado que tienen conocimiento that this was caused by opera rather than what Mr. Markovitz has said to them. que esto estaba causado por ópera en lugar de lo que el señor Markovitz, opera, en lugar de ópera, Rather than what Mr. Markovitz has just en told lugar de you. lo que el señor Markovitz le había dicho. Pero todos creen Yeah, but all believe, que es, en fin, todas las personas que han sido, que conocen el tema creen all the que es people who verdad. know the matter think it's true. Pero claro, no tenemos ninguna prueba. But of course, we don't have any proof. Now, you mentioned that the group Tupac Amaru Usted mencionó que el grupo Tupac Amaru has acted to commit terrorist acts outside of Peru. ha cometido actos terroristas fuera del Perú. Sí, Yes. To your knowledge, have they committed any terrorist acts within the United States? A su conocimiento, ellos han cometido algún acto terrorista dentro de los Estados Unidos. no sé. I don't know. Pero tienen militantes en los Estados Unidos. But they have militants also in the States. Yes, sir. But my question Mi is, pregunta es, to your knowledge, has there been any actual event ¿a su conocimiento ha habido algún evento by Tupac Amaru in the United Tupac States? Amaru en los Estados No Unidos? conozco de ninguno. No, I don't know of any. You had mentioned about an article in the newspaper Usted mencionó un artículo en el periódico in which it appeared there had been some note referencing the fire at Mr. Markovitz's house. donde parece que había una nota que se refería al incendio de la casa del señor Markovitz. And this was Yes. during the Conference of the Americas. Y eso fue durante la Conferencia de las Américas. Sí, yo he Yes. tenido información a través de diarios de Lima. Yeah, I've had information through the newspapers from Lima. My question is simply this. Mi pregunta es simplemente la siguiente. Apart from what you have seen in a newspaper article, Aparte de lo que usted ha visto en el artículo del periódico, do you have any knowledge whatsoever of ¿usted that tiene event? algún tipo de conocimiento sobre ese evento? Sobre el atentado. About the attack? About the note Sobre la supposedly nota left at the conference? que dejaron en la conferencia. No tengo ninguna evidencia. No, I have no evidence. All you know is what you read in the newspaper Todo article. lo que usted sabe es lo que leyó en el artículo del Lo que digo en el periódico. artículo y lo que me han informado What I read in the paper and what was informed to me by some que people han seguido de cerca el caso. who have followed the case from very close. But you have no actual knowledge yourself. Pero no tiene ningún conocimiento real usted mismo. No. Now you mentioned, do you know a book called El Mundo de Maquiavelo? Usted mencionó si conocía el libro conocido llamado El Mundo de Maquiavelo. Yeah, it was read in Peru a lot. Who wrote the book? ¿Quién escribió el libro? Alan García. Alan García. When was it published? ¿Cuándo lo publicaron? No lo sé exactamente. I don't know exactly. Several years ago? Hace varios años? 2 años. 2 years. Around the time of the fire? Aproximadamente en la época del incendio. No recuerdo. I don't remember. No llevo
cuenta exacta de las I don't have the exact count of the months that the book has been published. That's not the only book I've read. Did you read the book? ¿Usted leyó el libro? Sí. Yes, I did. Did you read it when it was first published? ¿Usted lo leyó cuando lo publicaron por primera vez? Sí. Yes, I did. Did you read it here in Peru? ¿Usted lo leyó acá en el Perú? Yes. Was it available for sale here in Peru? ¿Estaba disponible a la venta acá en el Perú? Para mí era sencillo conseguirlo. For me, it was easy to find Porque it. fue editado por Mosca Azul. Because it was edited by Mosca Azul, M-O-S-C-A-A-Z-U-L. Y tengo muchos amigos que soy And I amigo de have los many propietarios de friends. Mosca Azul. And I'm a friend of the owners of Mosca Azul. Yes, but was it published here in Peru and available for sale to the Pero public? estaba publicada acá en el Perú y disponible a la venta para el público. Al principio no, pero después sí. In the beginning, not, but then, yes. How long was it before it became available? ¿Cuánto tiempo pasó antes de que estuviera disponible? Quizás Maybe 4 o 6 meses. 6 meses quizás. 4 or 6 months. 6 months, maybe. Was there ever a time when that book was forbidden? Hubo un momento en que ese libro estuvo prohibido. No, as far as I remember, no. Was there ever a time when the government of Peru Hubo un momento en que el gobierno del Perú forbid the sale of that book in this country? prohibió la venta de ese libro en este país? No recuerdo. I don't remember. You mentioned to me that Congressman Oliveira Usted has been mencionó que el attacked. diputado Olivera sí había sido atacado. Has he been physically attacked? Recibió un ataque físico. Él ha tenido varios ataques He's had durante su several larga attacks carrera política. during his political career. Y tengo entendido que sí, fue I atacado físicamente understand that más de he una was oportunidad. attacked physically in more than one occasion. Después, en otra ocasión, Afterwards, le in other pusieron una occasion, bomba they put a bomb en su domicilio. in his house. Y en otra ocasión, And in another occasion, le robaron el automóvil. they stole his y lo car incendiaron. and they set it on fire. Ha tenido varios atentados. He's had various No llevo un récord de attacks. los atentados. I don't have a record of all the attacks. Have any of those attacks ever been connected in any way to Zygmunt Markovits? Algunos de esos ataques, atentados, han estado conectados en alguna forma con Zygmunt Markovits. Probablemente no lo sé. Probably, I don't know. Not that he would have been responsible for doing them, No but que that they la- would have been connected to his activities. No que él se haya sido responsable por eso, sino de que él hubiera estado conectado a todas esas actividades. Yes. Mi respuesta es la misma. My answer is the same. You never heard anything like that? Nunca escuchó algo así similar. No. After the fire had happened at Mr. Markovits' house, Después del incendio de la casa del señor Markovits, did he ask you for any support? él le pidió por algún tipo de apoyo. No, simplemente No. me contó Simply he told lo que me había pasado. what had Estaba happened, muy afectado por lo que and he was very affected by that. Did he ask you to do anything or to contact Él anybody? le pidió que hiciera algo, que llamara a alguien. No, yo no No. tenía ya funciones en el Estado. ni en el I gobierno, ni didn't en el have any Parlamento. function in the state, in the government, or the parliament. No hubiese podido hacer nada. I wouldn't have been able to do anything. Did you write him any letters of support? ¿Usted le escribió algunas cartas de apoyo? Una carta, sí. One letter, yes. What was that letter? ¿Y de qué era esa carta? Bueno, explicando un Well, poco explaining a little bit. primero mi solidaridad y luego First of explicando un poco all, lo my que solidarity, and él había then hecho I was explaining what he had done durante during el gobierno del presidente the Belaúnde. government of President Belaúnde. No recuerdo los términos de la carta, I don't remember the words of the pero debe letter, estar en el expediente, supongo. but it must be probably in the file, I suppose. Why did you write the letter? ¿Por qué escribió la carta? Porque él me pidió que... Because he asked me to. And you refer to Mr. Markovits. Y usted se refiere al señor Markovits. En la carta
In the letter, yes. No. When you say because he asked me to, you mean Zygmunt porque Markovits él le asked you preguntó, to. entonces Zygmunt Markovits le preguntó, le pidió eso. ¿Cómo, perdón? Could you please rephrase it? Yes, you said that you wrote the letter because he asked me to. Pues que usted dijo que usted escribió la carta porque él me lo pidió. Sí, él. Yes. Sí. Who is he? ¿Quién es él? Bueno, yo hablé con el señor Markovits, él me contó el Well, I tema, talked to Mr. Markovits and he told me about this matter, y él me sugirió and he suggested que yo podría expresar if I could express lo que hablaba a través de una carta. what I was saying in a letter, and I told him that I had no inconvenience. Y preparé la carta y se la envié. And I prepared the letter and I sent it. Did he tell you what the letter was to be used for? Y le dijo para qué se iba a utilizar la carta. No. An exhibit. Let me have this marked as exhibit number 1 and then I will show it to you. Voy a marcar esto como una prueba número 1 y después se lo voy a mostrar. If you would look at this Si usted puede mirar document, este documento. Sí, es mi firma. Yeah, that's my signature. and that is the letter that you wrote. Y esa es la carta que usted escribió, yes. Who wrote the content of that letter? ¿Quién escribió el contenido de esa carta? I did. Siempre escribo. I always write the letters. Then let me ask you about the letter itself. Entonces voy a le pregunta sobre la carta en sí. The second paragraph El segundo párrafo, says that you understand that this act usted dice que usted entiende que este atentado was the direct response of his labors against drug trafficking. fuera una respuesta por su trabajo contra el tráfico de drogas. Yes. When you say that is your understanding, Cuando usted dice que entiende usted eso, is that because that is what Zygmunt Markovits told you? ¿eso es porque Zygmunt Markovits te dijo eso? Él me informó del atentado. He informed me about the attack, but I found out through different people that had happened. Por peruanos que residen en Miami. But Peruvian citizens who reside in Miami, pasado por Miami, and Peruvians who had stopped by que Miami, me informaron del hecho en Lima. and informed me about that fact in Lima. Él, yo entendí siempre que su trabajo es I always understood that his job was dangerous, y entendí que esto era una consecuencia de eso. and I understood that that was a consequence of it. Where do you understand that from? Zygmunt ¿De Markovits? dónde lo entiende? ¿De Zygmunt Markovits? No, No, en general, from the work in general of any person who fights drugs. But do you have any actual knowledge Pero usted tiene conocimiento real of any activities on his part that would make him a target? de cualquier actividad de parte de él que lo pueden convertir en un blanco. Anything actual or anything Algo specific? verdadero o específico. bueno, por las cosas que hemos hablado ya, Well, ¿no? for the things that we have already discussed, Él podía ser un candidato potencial. he para could be a un atentado. potential candidate for an attack. Yes. Como lo he sido yo durante As mis años de parlamentario. The same way as I've been Secretario de from all this time as a secretary of the Ministers' Council and congressman. Do you know any reason why 14 years after his activities ¿Usted he would be a target? ¿Usted conoce la razón por la cual, o cualquier razón por la cual, 14 años después de Tiene orden de detención. and he has order and has an arrest order? Mr. Garcia, Señor García, if you know, si usted sabe, was he a member of the Opera Party? él era miembro del partido aprista.
Sí. Yes. As a member of that party, como miembro de ese partido, was there any allegations ¿hubo algún alegato that you're aware of de lo que usted sepa of drug trafficking del tráfico de drogas or profiting o beneficio from drug trafficking del tráfico de by drogas that party or Mr. por ese García? partido o por el señor García? Yo no puedo dar fe respecto de los I cannot confirm delitos que about son the materia crimes that del are proceso a matter penal of the criminal process que se sigue actualmente en la Corte Suprema. that is going on currently in the Supreme Court. Hay varios delitos, There are many crimes, pero se le atribuyen but he has been attributed una serie de hechos a series of facts que hacen suponer que puede eventualmente estar vinculado that al narcotráfico. make believe that he's probably linked to the narco traffic. Were you aware that Mr. Markovitz's home has burned down? ¿Usted estaba enterado que se había incendiado la casa del señor Markovitz? Sí. Yes. Algún diario de Lima A newspaper in sobre ese Lima hecho. informed about that matter. Do you recall when that may have been? ¿Usted recuerda cuándo podía haber sido eso? No puedo precisar, I pero can't precise, hace but poco más o menos 2 años. more or less 2 years ago. If I would tell you that it was sometime in August of 1994, would that Si yo le dijera que refresh your fue en un recollection? momento en agosto del 1994. del 94, ¿eso le refrescaría su memoria? Sí, podría haber sido. Yeah, it could have been. Un poco más o menos 2 años. Could have been more or less 2 years ago. Did Mr. Markovitz ever discuss with you the facts surrounding what occurred? ¿Alguna vez el señor Markovitz With habló respect to con his house usted los burning? hechos que estaban alrededor del hecho de que habían incendiado su casa? En uno de sus viajes In one of his trips, me comentó he que told me había quedado destruida su that casa his house como had been consecuencia del destroyed incendio. as a consequence of the fire. Did he give you any indication as to who he thought may have been behind it? Él le indicó quién creía que estaba detrás de eso. Me parece que I think that él comentó que podía ser he said that cualquier, it could have been any, it alguna represalia respecto was a revenge de sus actividades regarding his activities en el Perú. in Peru. Do you know whether or not Mr. Markovitz and Alan Garcia were friends? ¿Usted sabía si el señor Markovitz y Alan García eran senator? Y entre 1995 Between y 1995 el día de hoy, to date, miembro del Congreso. member of the Congress. Thank you. Gracias. In connection with your political positions, En conexión con su posición política, did you come to know a gentleman named Louis Perkovich? ¿usted conoció a un caballero llamado Perkovich? Sí, Sí, yes. Luis Perkovich Roca. Luis Perkovich Roca. Do you know what Senor Perkovich does? ¿Usted sabe qué es lo que hace el señor Perkovich? La profesión de Perkovich es químico farmacéutico. His profession is a pharmaceutical chemic. Ha sido diputado He has been a congressman entre 1963 between y 1963 1968 and 1968, y entre 1980 and between y 1980 1985. and 85. Además, Besides,
En el segundo periodo, in the second term, durante poco más o menos during more or less 2 años, cerca de 2 años, 2 years, almost 2 years, ha sido primero ministro de Pesquería he was y posteriormente for ministro del Ministry Interior of Fishing and then Ministry of y Interior Affairs presidente del Consejo de Ministros. and President of the Council of Ministers. También fue He was also presidente de la Cámara de Diputados President of the Chamber of entre Deputies 1981 y between 1981 1982. and 1982. En ese lapso yo fui también presidente de la Cámara de In that term, I Senadores. was also President of the Chamber of Senators. Do you know Mr. Zygmunt Markovits? ¿Usted conoce al señor Zygmunt Markovits? Personalmente lo conozco más o menos 12 años, I've known him personally for pero approximately por 12 years, referencias mucho más tiempo. by reference for a longer period of time. How do you know Mr. Markovits? ¿Cómo conoce usted al señor Markovits? Lo conocía por las actividades que él cumplía I knew en el Perú him through the activities he was doing in Peru como funcionario del gobierno de los Estados Unidos as an officer de of the América. government of the United States of America. Y también Also, fui su abogado durante poco más o menos I was his attorney for more or less 2 años, 2 2 years, o 3 años. 2 or 3 years. You know him then both socially Lo conoce en un plano social and professionally. y en plano profesional. Así es. Yes. During the time that you've known Mr. Markovits, Durante la época que usted ha conocido al señor Markovits, has he ever indicated to you that he was an agent for the Central Intelligence Agency of the United States? ¿alguna vez se le indicó que él era agente para el Centro de Inteligencia de los Estados Unidos? Tenía conocimiento que I had knowledge la that presencia de Markovich en el Mr. Perú Markovich's presence in Peru está vinculada was linked a actividades to activities para prestar ayuda al gobierno to peruano provide help to the Peruvian en government la lucha antidrogas. in the fight anti-drug. I know that there are some things that are confidential. Amigos, No tengo conocimiento de que hayan sido I have amigos. no knowledge that they have been friends. Podría haber sido conocidos, pero They could have de been la acquaintances. amistad es una cosa muy, But you're talking muy about íntima. friendship is something very intimate. From your knowledge of Mr. Garcia, En cuanto a su conocimiento sobre el señor García, did he or does he have the ability él tiene o tenía la habilidad to either control de controlar or direct other o people, dirigir a otras personas, even now to act on his incluso behalf? ahora para actuar a su nombre? Sí, Yes, sin ninguna duda. with no doubt. I want to object for the record to this line of questioning without a further foundation. Does he have the ability Él tiene la to- habilidad de retaliate vengarse against people who he contra la gente believes que él crea may have pueden haber caused his political problems causado sus problemas políticos or gave information concerning o his haber dado activities? información con respecto a sus actividades? Es posible, It's possible. hay algunos hechos que There are some facts that inducen a creer make us believe that ha tenido comportamientos de ese tipo. he has had that kind of behavior. Are you able to tell us any of those incidents? ¿Usted puede contarnos algunos de esos incidentes? Hizo aprobar en el Congreso una ley para Sí, estatizar la banca. He made
a test of a law to turn the banks, the banking system into a state bank. Y mandó a la policía para que he sent the police con engaños with lies, penetraran so they could go in a algunos locales de los bancos to some premises of the banks estatizaba, that went to the state. maltratando físicamente He was a mistreating los physically directores o the gerentes directors or managers de esos bancos. of those banks. Incluso en una ocasión, Even in one occasion, un ministro de justicia de Minister of Justice Alan García, of Alan Garcia, según sospechas que according to tenemos, suspicions that we have, dispuso que el señor Markovich disposed that Mr. Markovich detenido en este hotel was Sheraton, arrested in this hotel Sheraton, poco más o menos en 1989, more or less in 1989, para como represalia So revenge. de carácter político. with the political end. Are you personally aware that that occurred? ¿Usted sabe personalmente que eso sucedió? Me consta. Yeah. Por esa Sure. época In that time, yo era abogado justamente del señor Markovich I was Mr. Markovich's attorney, y tuve que protestar and I had to protest, y fui al local policial and I went to the police premises. Para hablar con el Control. Yo sé que hay ciertas cosas que son confidenciales In your governmental position, en su posición gubernamental. He was linked to con el gobierno peruano the Peruvian government y con la embajada de los Estados Unidos de América. and the Embassy of the United States of Peru. America in Peru. do you know ¿Sabe usted? Alan Garcia? Perdón, ¿usted conoce a Alan García? Personalmente lo conozco. Personally, I know him. He was formerly the president of Peru, is that correct? Él anteriormente fue el presidente del Perú, ¿correcto? Sí. Yes. Primero fue First of all, diputado por he Lima was a congressman for Lima en el periodo in the term 1980-1985 and 85, y presidente del Perú and entre the president of Peru 1985 between 1985 y 1990. and 90. Precisamente yo competí con él. Precisely, I En competed with him in 1985. 1985. Were strike that. Are you aware ¿Usted está al tanto of the reasons for Alan Garcia leaving Peru? de las razones por las cuales se fue Alan García del Perú? En el Senado In the Senate, hubo una acusación formulada por la Cámara de there Diputados was an accusation formulated by the Chamber of Deputies por delito de enriquecimiento ilícito for illegal enrichment, y el Senado, en el cual yo and the Senate estaba integrándolo, that I was taking part of acordó que agreed acordó que había lugar a formación de causa that there was a reason for a cause, y pasó el asunto and the matter was al transferred Ministerio Público to the public ministry
para que formulara denuncia in order to do the ante la Corte the Suprema announcement before the Supreme Court of Justice. Is his status now that of a fugitive? ¿Su estado ahora es el de un fugitivo? Sí. Yes. Hay una serie de hechos There is a series of facts attributed to Alan Garcia vinculados a su gestión como presidente to his work as president of Peru. Que ha motivado que se que se amplíe el proceso penal contra él. The criminal process against him becomes wider. Y esa es la razón por la cual and that's the reason why del país he left the country en un exilio un tanto irregular. In an irregular exile. If he returned to Peru now, si él regresara al Perú ahora, would there be a prosecution against him? ¿Habría una persecución contra él? El proceso judicial está abierto. The justice process is open. Okay, sure. Do you faithfully swear to interpret from English to Spanish and Spanish to English the following proceedings to the best of your ability, so help you God? I do. Would you raise your right hand? Levante su mano derecha, por favor. ¿Usted jura que el testimonio que va a dar en esta causa es la verdad y nada más que la verdad, con el favor de Dios? Yes. Yes, I do. Senor Alva, Dr. Alva, my name is Neil Lewis. Mi nombre es Neil Lewis. And I represent Mr. Zygmunt Markovits, who's seated to my right. Y yo represento al señor Zygmunt Markovits, que se encuentra sentado a mi derecha. In a court proceeding. En un procedimiento de la corte. In the Circuit Court of Dade County, Florida. En la corte de circuito del condado de Dade, en la Florida. And Mr. Burnett, who's seated here, and I el señor Burnett, que se encuentra sentado acá, y yo are going to ask you some questions under oath. Vamos a hacerle algunas preguntas bajo juramento. And if you have any questions, y si tiene alguna pregunta, or if I ask a question which I don't make understandable, y si alguna pregunta que no se entiende, please feel free to ask me to repeat the por question. favor, siéntese con libertad de pedirme que vuelva a repetir la pregunta. And I'll try to ask it in a more appropriate way. Y la voy a tratar de preguntársela en una forma más apropiada. And would you state your full name, please? ¿Podría dar su nombre completo, por favor? Javier Alva Orlandini. Javier Alva Orlandini. And Dr. Alva, where do you live? ¿Dónde vive usted, Dr. Alva? En Lima. En Lima. And what is your occupation? ¿Y cuál es su ocupación? Mi profesión, abogado. I am, my profession is attorney. Actualmente soy miembro del Congreso. Currently, de Perú. I am a member of the Congress of Peru. Inviting your attention back to before you were actually a member of the Congress. Quiero llamar su atención a la época donde antes que usted fuera miembro del Congreso. Did you serve in any other capacity other than a congressman? ¿Usted tuvo otro tipo de trabajo aparte de este congresista? En los últimos 40 años, In the last 4 years, mi actividad se ha repartido, se distribuye entre ser abogado my activity has been distributed between político. being attorney and politician. Entre 1963 y Between 1963 1968 and 1968, fui diputado por Lima, Perú. I was a congressman for Lima, Peru. Además,
Entre 1965 besides, between y 1965 and 1966, ministro de Gobierno. Minister of the Government. Entre 1980 Between 1980 y 1985 and 85, he sido senador I was senator y vicepresidente and de vice Perú. president of Peru. Entre 1990 y 1992, Between 1990 and 92, senador